nombre es Yamile Rodríguez. En esta ocasión les voy a hablar acerca de Edward Osborne Wilson y sus teorías relacionadas con la psicología evolutiva. En cuanto a la biografía de Wilson, encontramos que él es entomólogo y biólogo. Él nació en Birmingham, Alabama, el 10 de junio de 1929 y sus trabajos se enfocaron en la evolución y la sociobiología. En cuanto a la historia del niño, él cuenta, o cuando fue niño, Wilson cuenta que fue hijo único, que cuando él tenía aproximadamente 7 años de edad, sus padres estaban en trámites de divorcio, por lo cual lo enviaron a pasar vacaciones de verano con otra familia en la Florida. Él, mientras estuvo allí con esta otra familia, se interesó por el tema de la naturaleza. Le fascinaba todo lo relacionado con los animales del mar, y también los insectos le llamaban mucho la atención, especialmente las hormigas, que fue en lo que él se especializó posteriormente. Wilson en cierta ocasión cuenta que él se encontraba pescando, durante estas vacaciones se encontraba pescando, y cuando estaba pescando, uno de los peces que atrapó, que era un pez pequeño, lanzó a su ojo derecho una espina, lo cual lo dejó ciego de este. Adicional, en su ojo izquierdo, Wilson dice que él no tenía visión 20/20, sino que su visión en el ojo izquierdo era de 20/10, y que también padecía de una sordera temporal que era hereditaria. Todas estas características, para un naturalista, digamos que dificultaría sus investigaciones, pero Wilson dice que a nivel personal, él dice que esto lo que hizo fue permitir que él desarrollara habilidades en sus otros sentidos, y que con esto pudo continuar con sus investigaciones referente a la naturaleza. Él habla de que le interesaban mucho los insectos porque se podían atrapar entre su dedo índice y el pulgar. Cuando él entró a la preparatoria, él ya estaba decidido que se iba a convertir en un entomólogo, iba a estudiar biología en la Universidad de Harvard. Entre los supuestos principales de la psicología evolutiva encontramos 6. El primero hace referencia al proceso de selección natural descubierto por Darwin, donde él dice que no solamente se aplica a las características físicas, sino también al desarrollo de los instintos. Recordemos que la selección natural de la que nos habla Charles Darwin hace referencia a que la selección natural es el proceso responsable de la evolución de las adaptaciones de los diferentes organismos al medio ambiente, o también es conocido como la supervivencia del más apto. El segundo nos indica que los instintos se encuentran no solamente en los seres humanos, sino también en organismos de otras especies. El tercero hace referencia a que gran parte del comportamiento actual, tanto de seres humanos como de animales, se debe gracias a la importancia adaptativa en nuestra historia evolutiva. La siguiente habla de que los psicólogos evolutivos han examinado tipos específicos de conducta, donde han incluido la conducta altruista, las pautas de vinculación afectiva, los tabúes de incesto, la agresión y la selección por pareja. En cuanto al altruismo, pues también recordemos que el altruismo es el comportamiento que aumenta las probabilidades de supervivencia de los demás, sacrificando la propia. La siguiente hace referencia a la selección natural, pero en la selección sexual. Dice que la selección sexual implica o está relacionada por la competencia de las parejas y por la selección de los mismos. En cuanto a la competencia de parejas, tenemos que todos los organismos van a buscar por todos los medios lograr copular con una pareja. Esto hace que ellos arriesguen su propia vida. Tenemos el caso de la araña de la viuda negra, donde el macho, para poder copularla, lo que hace es hacer diferentes danzas para distraerla y poder depositar el esperma dentro de ella. Si el macho no logra distraerlo, si no logra ser lo suficientemente ágil para depositar el esperma, la viuda negra lo que va a hacer es atraparlo y consumirlo. Y el otro que hace referencia es que se presenta por selección natural, habla de la eficacia biológica e inclusiva, o por la selección de parentesco.
Y el último es el concepto de modularidad mental. Dice que considera que el cerebro posee numerosos programas adaptativos. Las ideas de Wilson estuvieron basadas también en los aportes que otros teóricos hicieron, entre los que encontramos a Konrad Lorenz. Una de las ideas que destacamos de Konrad para la psicología evolutiva de Wilson encontramos la impronta, la ritualización y la pulsión agresiva. En cuanto a la impronta, Lorenz afirmó que la impronta se refería a la forma de aprendizaje en la que los animales muy jóvenes fijaban su atención en el primer objeto que veían, escuchaban o tocaban. Entonces él en esta ocasión dice que él cuidaba unos huevos de gansos que iban a ser huérfanos y que al momento de desempollarse, no de abrir el cascarón, estos gansos cuando nacían lo que hacían era seguir a Wilson al lago para nadar, o si él salía del lago, perdón, a Wilson no, sino a Lawrence. Entonces lo que hacía era salir, los gansitos lo que hacían era seguir las diferentes digamos que los pasos de Lawrence. A esto él lo llamó impronta, a la fijación de los animales al momento de nacer con el primer objeto que veían. El segundo es la ritualización. La ritualización dice que es un efecto inhibidor sobre la agresión, donde los organismos o diferentes especies se inhiben de la agresión en ciertos momentos con el fin de supervivir, o relacionándolo con la sobrevivencia. Y la pulsión agresiva. Él afirmaba que la pulsión era primitiva y que era desencadenada únicamente ante ciertos estímulos externos. Lorenz también indicó que el instinto había sido restablecido y que el papel del aprendizaje había sido sobreestimado. Habla de las teorías de los conductistas que Skinner y Watson, donde dice que las teorías de él en cuanto al aprendizaje fueron sobreestimadas o que faltó mucho por ser evaluados, tenerse en cuenta. También explicó que la mayor parte de la conducta del animal estaba predestinada y que veía los elementos de la conducta como pautas de acción fija. Las pautas de acción fija él las definió como secuencias o movimientos programadas por el cerebro, donde si éstas se presentaban en el momento y en el lugar adecuado, iban a llevar al animal por el camino del éxito. Es decir, gracias a estas pautas de acción fija, el animal iba a poder cazar, alimentarse, digamos que iba a poder defenderse de los depredadores, o también iba a poder procrear. Otro de los teóricos que influyeron en las ideas de Wilson encontramos a la teoría de Charles Darwin, que ya habíamos hablado anteriormente, y de Wallace. Hablan de Darwin y de Wallace porque dice que estos dos teóricos simultáneamente estaban trabajando en el mismo tema de la selección natural. Por eso hace referencia a los dos teóricos. Darwin propuso y defendió el concepto de selección natural como mecanismo para la evolución biológica sobre el origen de las especies. Dice que por medio de la selección natural también desarrolló una teoría relacionada con la selección sexual. Las bases lógicas de la teoría de Darwin de la selección natural indican que existe variación natural entre los organismos, que existe una lucha por la supervivencia, que a mayor supervivencia y éxito reproductivo tendrán mayores descendencias y que estos descendientes iban a heredar los genes de ellos, por lo cual iba a continuar permitiéndoles que ellos siguieran superviviendo. Las contribuciones más importantes de Darwin al desarrollo de la psicología evolutiva indican que él consideraba que la estructura biológica y la forma de un organismo, sin importar si era reptil o ser humano, las vinculaban las dos como parte de un todo. También se enfocó en la semejanza entre la expresión emocional de los humanos en comparación con los primates, y se concentró también en un desarrollo moral como parte de la comprensión del legado evolutivo. Teniendo en cuenta las teorías de Hamilton, entonces Wilson resuelve un problema que él tenía en cuanto a la teoría
en cuanto a la teoría evolutiva. El problema dice que cómo puede el autosacrificio llegar a ser un rasgo fijado genéticamente. Entonces él entendió que si un acto altruista ayudaba a parientes, iba a incrementar la supervivencia de los genes que son idénticos a los del altruista, y que de esta manera que se iban presentando estos genes altruistas en generaciones, es decir, entre padres e hijos. De las sociedades de insectos a la sociobiología de la naturaleza humana. Acá relacionamos 3 libros de Wilson donde hace como su proceso de cómo pasó del estudio de los insectos a finalmente enfocarse en la conducta social de los seres humanos. Entonces tenemos que a principios de 1970 Wilson escribió su libro sobre la conducta de insectos sociales, y que en este aplicaba los principios de la sociobiología. Incluye la selección natural, la selección sexual, que son teorías de Darwin, y también algunas ideas de Hamilton como la selección por parentesco. Un segundo libro es La nueva síntesis. Él resumió en este libro los principios de la sociobiología, de los organismos que él había estudiado a nivel social, como las colonias de bacterias, corales, todo lo relacionado con los insectos sociales. Habla también de los vertebrados sociales, que estudió la conducta de los simios, y por último incluyó un análisis ya haciendo referencia a la sociobiología de la conducta humana. En 1978 publicó ya su tercer libro relacionado, que se llama Sobre la naturaleza humana. En este libro él ya se concentra por completo en la relevancia de la sociobiología para la conducta humana. Reunió diferentes observaciones y áreas de comprensión para esta rama, y incluyó o examinó temas importantes como la agresión, el altruismo, la vinculación afectiva, el desarrollo infantil, la cultura, el aprendizaje, el sexo y diferentes temas importantes. Nunca dejó, a pesar de que al final se enfocó por el tema de la conducta social humana, él comenta de que nunca dejó su interés por el tema de la conducta de las hormigas. Otros desarrollos del pensamiento de la psicología evolutiva hacen referencia al ambiente de adaptación evolutiva, o el AAE. Dice que este concepto es importante para los psicólogos evolutivos, porque hace referencia, o se supone que es el ambiente en el que vivieron nuestros ancestros por un alrededor de 7 millones de años, y que en este comportamiento es que se han basado en nuestras conductas actuales. Dice que nuestros primeros ancestros fueron o cazadores o recolectores, y que se iban adaptando al medio ambiente en el cual ellos vivían, y que estas conductas que ellos tuvieron son importantes han persistido a lo largo de los años, y que gran parte de nuestra conducta, o cierta parte de nuestra conducta, ha sido genéticamente determinada gracias a las conductas que ellos presentaron en los diferentes ambientes. En consecuencia, muchos de los genes que subyacen en nuestra conducta dice que pueden o no ser adecuados para nuestro comportamiento en la actualidad. El ambiente de adaptación evolutiva dice que incluía un ambiente social que era muy competitivo y que también era muy politizado. Los homínidos solían interactuar en un conjunto limitado de asociados, a los cuales conocían como individuos diferenciados, es decir, en relación con las otras especies. El AAE, o el ambiente de adaptación evolutiva, dice que sirve como fuente de hipótesis para algunos orígenes genéticos de conductas que presentamos que no son como adaptables en el ambiente actual. Acá habla de ciertas características que nosotros tenemos actualmente. Habla acerca de la alimentación, que nosotros preferimos alimentarnos, o tenemos cierta preferencia a los dulces y a la comida grasa, porque nuestros ancestros o los homínidos con
con el fin de aumentar sus calorías, tenían preferencia ante esos alimentos. Entonces estaban en los árboles consumiendo frutas o hojas o tallos dulces, y también cazaban animales grasos para aumentar sus niveles de energía. Entonces, que por eso en la actualidad nosotros tenemos como esa preferencia hacia las comidas dulces y grasas, porque viene en una trayectoria evolutiva. Bueno, estas fueron básicamente las ideas que Wilson aportó a la psicología evolutiva, tanto por basándose en las teorías de otros autores, como lo que él mismo descifró. Y en cuanto a la refutabilidad de la teoría, dice que es un problema inherente para la psicología evolutiva, porque no es posible realizar experimentos de hechos que ya sucedieron, es decir, todo lo que sucedió en el pasado. En cuanto a la agencia humana, dice que es activa porque el ser humano es ingenioso y está orientado a metas. Y en lo ideográfico y en lo nomotético dice que hace hincapié en las regularidades de la conducta humana, pero no solo entre los individuos, sino entre las sociedades, es decir, en las dos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención.